Bueno, voy a dar la bienvenida. Em, Bienvenidos sean todos a este Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, en esta edición 2023. Los organizadores somos integrantes del Laboratorio de Investigación y Desarrollo del Software Libre, conocido como LITSOL, quienes con gran entusiasmo pasamos tiempo desarrollando proyectos y compartiendo conocimiento a la comunidad. Son bienvenidos en el espacio. En este evento, una serie de charlas serán impartidas por expertos en software libre y tecnología. En estas charlas aprenderemos acerca de tecnología enfocada en el software libre y cómo esta puede ser aplicada en grandes campos, desde la educación hasta la industria. Junto con esto, escucharemos algunas experiencias de grandes y muy interesantes ponentes. Sin nada más que agregar, damos inicio a la primera charla y al FLISOL 2023. Muchas gracias. Buenos días. Ok, como comentan, pues ya tengo un rato por aquí en el software libre, más o menos desde el año 2000. Entonces voy a hablar un poco sobre mi visión de lo que es la historia de este software libre. Entonces déjenme compartir. Pantalla. ¿Sí se ve bien? ¿Se ve bien? Ok. Bueno, entonces mi historia personal desde mi perspectiva de lo que es el software libre, ¿no? Antes que nada, bueno, hay una advertencia. ¿Sí? Eh, como es mi visión personal, ¿sí? Pues esta conferencia se provee sin garantía de ningún tipo expresa o implícita, ¿sí? Aunque he tratado de buena fe de mantener cuidado en la preparación de la conferencia, bueno, no asumo responsabilidad por alguna omisión o algún error que tenga, ¿no? No admito responsabilidad por daños incidentales consecuentes con la relación, uso de información contenida o su interpretación, ¿no? Bueno, esto es porque pues todo el mundo tenemos nuestra propia visión de lo que es eh, la realidad y obviamente de la historia del desarrollo del software libre. Entonces, a lo mejor esta puede coincidir o puede no coincidir con otras visiones, ¿no? Bueno, entonces iniciamos. Desde el punto de vista, la historia del software libre iniciaría con el Project Mac, el proyecto Mac, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que inicia en 1963. En realidad era un laboratorio, el cual inicia por medio de un financiamiento de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, un financiamiento de $2 millones, que el día de hoy pues sería algo así como $10 millones, más o menos 100 millones de pesos, para que más o menos se den una idea. Y este laboratorio pues, se encargaba de desarrollo de cuestiones de computación y matemáticas, ¿no? Posteriormente, bueno, este laboratorio o este proyecto conserva las mismas siglas de Project Mac, pero el significado de Mac fue cambiando en el tiempo para convertirse en Multiple Access Computer, Machine Aided Cognitions y al último Mano Computer, ¿no? Entonces, este laboratorio, el Project Mac, tiene varios proyectos que desarrolla. El primer proyecto, el más famoso, diría yo, sería el proyecto Multics, que buscaba desarrollar un supersistema operativo, o un sistema operativo que tuviese varios niveles de acceso, ¿no? Muy seguro. Pero obviamente en aquella época se programaba todo en ensamblador. Se diseñó una máquina específicamente para el proyecto, ¿sí? Por General Electric, que fue la G445, ¿no? Y en este proyecto fue un proyecto colaborativo que se llevó a cabo junto con dos empresas que eran General Electric y Bell Labs. Bueno, en la historia, Bell Labs se retira
Ujú. Y dentro de los participantes del proyecto está un tipo llamado Ken Thompson, así, que con la experiencia que tuvo en el proyecto empieza a desarrollar, bueno, a jugar con la computadora, desarrolló un videojuego y después, con otros colaboradores, Dennis Ritchie, eh, Brian Kernighan, Robert Pike, eh, desarrollan lo que es Unix, ¿no? Y ahí empieza la historia de Unix. Pero bueno, vamos a meternos a la parte de la historia de el software libre. En ese mismo laboratorio, en el Project Mac, se desarrolla un sistema operativo que es el ITS, que es Incompatible Time Sharing System. Este sistema operativo se desarrolla sobre una máquina PDP-6 de Digital, originalmente. Después se va migrando a una PDP-10. Y ese sistema operativo es un sistema operativo que era un sistema operativo multiusuario. Y para el año 1966 llegó a tener 100 terminales. Para los que no estén familiarizados con esto, las terminales son accesos a la computadora. En este caso, son terminales tontas que podrían estar en cualquier lugar, en este caso del campus del MIT, ¿no? Y había algunas terminales que personas tenían en sus casas. Es como que personajes importantes tenían terminales en su propia casa para poder acceder a la computadora. Esta máquina, bueno, este sistema operativo podía tener hasta 30 usuarios que pudieran acceder al mismo tiempo, pero tenía 100 terminales. Por ahí, si se conoce un poco la historia del desarrollo de Microsoft, ¿sí? Ahí, cuates como el Bill Gates o Steve Ballmer, cuando eran chavitos, pues estaban ahí en una universidad, en una biblioteca de una universidad, jugando una terminal. ¿Sí? Entonces, muy probablemente fue una terminal de este sistema operativo en alguna biblioteca por ahí cerca del MIT, ¿no? Bueno, eh, había otros proyectos similares, bueno, otros laboratorios similares al proyecto Mac, ¿no? El proyecto Mac obviamente se desarrolló en el MIT que está en Massachusetts, ¿no? Y los otros laboratorios principalmente se hicieron allá en California, ¿sí? Estaba el Stanford Artificial Intelligence Laboratory, que se creó en 63. En la Universidad de California en Berkeley se creó el Project Genie en 64. ¿Sí? Y hacían algo muy parecido al Project Mac. Posteriormente se creó el Instituto de Ciencias de la Información, allá en la Universidad del Sur de California. Esto en 72, como 10 años después. Bueno, en estos laboratorios obviamente se empiezan a contratar personas, programadores, las personas empiezan a acceder a las terminales y a jugar con ellas. Y empieza a surgir una comunidad bastante interesante que se autodenomina hack, ¿no? Surgen los hackers. Y principalmente surgen en localidades como Massachusetts y California, curiosamente donde se empieza a desarrollar el cómputo ahí en Estados Unidos, en estos laboratorios. Actualmente, si nos vamos a la definición de hacker en el diccionario de la Academia o, por ejemplo, en el diccionario de Cambridge o otros diccionarios, generalmente el término lo asocian con la piratería informática. Pero para los hackers, el término hacker es algo totalmente contrario a eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo definen los hackers al término hacker. Según el RFC 1392, que este RFC pues cataloga lo que son los términos de Internet, es un glosario de términos. Entonces ahí hacker es una persona que deleita el tener un entendimiento íntimo
de los trabajos internos de un sistema, de las computadoras, de las redes y de las redes computadoras en particular, ¿no? El término generalmente está mal utilizado en un contexto peyorativo, donde cracker sería el término correcto. Entonces, bueno, los piratas electrónicos, ¿sí? Se les llama crackers desde el punto de vista del hack, ¿no? ¿Sí? Bueno, es lo que dice el RFC 1392. Pero existe un diccionario de hackers, ¿sí? El cual también tiene sus definiciones y también se define lo que es un hacker en ese diccionario. Bueno, originalmente hacker era aquella persona que por medio de un hacha pues creaba muebles, ¿no? En vez de utilizar herramientas de carpintería, con el hacha se chutaba todo. Entonces era hacker, originalmente se requería bastante habilidad para hacer eso. Pero ya en el área de cómputo, ¿sí? Un hacker es una persona que disfruta explorar los detalles de los sistemas programables y cómo estirar sus capacidades, de manera opuesta a la mayor parte de los usuarios que prefieren aprender solo lo mínimo necesario, ¿no? Esa es una definición de hacker, ¿no? Aquí hace referencia al C1392, que fue el que leímos hace rato. Pero tiene varias excepciones el diccionario. La segunda excepción es aquel que programa de manera entusiasta, inclusive de manera obsesiva, o que disfruta programar más que teorizar acerca de la programación. La tercera excepción es una persona que es capaz de apreciar el valor de los hacks. ¿Eh? Los hacks, bueno, son trucos de programación. Por ahí, si quieren una definición más amplia, está el diccionario de los hackers, donde pueden consultarlo. Bueno, ahí el punto, la sección número 4, es una persona que es muy buena programando rápidamente. El 5, un experto en un programa en particular o alguien que frecuentemente trabaja usándolo o en él, como un hacker de Unix, ¿no? Entonces dice, generalmente las definiciones 1 a 5 están correlacionadas y las personas que encajan en esas definiciones generalmente se congregan, ¿no? Bueno, la sección 6, que esta a mí me gusta, es un experto entusiasta de cualquier tipo, ¿sí? Entonces pueden existir hackers en cualquier área, ¿sí? Hackers en astronomía, hackers en todas las áreas, hackers en sistemas sociales. Uh-huh. Acuérdense, hacker no es un criminal, hacker es la persona que le gusta descubrir, ¿no? Entonces, la séptima excepción es alguien que disfruta el reto intelectual y creativo de sobrepasar o darle la vuelta a las limitaciones, ¿no? Esa es una decisión que me gusta mucho a mí. El hacker le gusta el reto intelectual de creativamente sobrepasar o darle la vuelta a las limitaciones. La excepción 8, que ya está en desuso, es aquel tipo malicioso que trata de descubrir información sensible por estar husmeando, ¿no? Sí, entonces está el hacker de passwords, el hacker de redes, ¿sí? En donde pues ya no se utiliza la palabra hackers en este diccionario, sino el término correcto es cracker. Uh-huh. Entonces el término hacker también tiende a connotar una membresía a una comunidad global definida por la red, ¿sí? Véase la red. Para mayor discusión acerca de la cultura básica, vea el FAQ. ¿Sí? El FAQ es las preguntas frecuentes de cómo convertirse en un hacker. Y también implica que una persona descrita parece suscribirse a alguna versión de la ética de los hackers, ¿sí? También hay que ver la ética de los hackers. Los hackers tienen ética, no son criminales electrónicos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hablar de los hackers, porque los hackers son muy importantes, son estas personas que inicialmente empiezan a jugar con las computadoras, empiezan a descubrir trucos de programación, empiezan a ser muy buenos en lo que hacen. Y finalmente son los que crean la tecnología de cómputo que conocemos actualmente. Bueno, regresando al Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, regresando al proyecto Mac. Del proyecto Mac, en 1970, como 10 años, 7 años después de que se creara el proyecto Mac, se deriva
lo que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. ¿Sí? Quien lo crea es Marvin Minsky. Por ahí a lo mejor le suena el nombre. Entonces, este cuate crea el Laboratorio de Inteligencia Artificial y se jala a varios colegas del proyecto MAC, ¿no? Bueno, aquí para irnos en la historia, ¿sí? Ya habíamos comentado que en 1969 se crea, no habíamos dicho el año, pero se crea Unix por eh, Ken Thompson y sus colegas, ¿no? En 71 se crea el proyecto, bueno, el proyecto ARPANET se declara operacional. El proyecto ARPANET buscaba crear una red de computadoras. Eh, obviamente estaba controlado por la milicia, pero varias universidades estaban metidas en eso, muy probablemente el MIT y las universidades de California, ¿no? Y en el mismo 71 entra un chavito a trabajar ahí al laboratorio del MIT de inteligencia artificial, el cual es Richard Stallman, ¿no? Que empieza a estudiar en Harvard y empieza a trabajar como programador en el laboratorio del MIT. Quienes no conozcan, allá en Massachusetts, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Harvard están muy cerca. De hecho, caminando se debe de hacer como media hora entre un lugar y otro, y en bicicleta como 10 minutos. Entonces fácilmente podías estudiar en un lado y trabajar en el otro. En 1972, bueno, del lado de Bell Labs, se crea el lenguaje de programación C, ¿sí? Y se describe Unix en C. ¿Sí? En 73 se empieza a comercializar Unix por parte de AT&T. ¿Sí? Bell Labs era parte de AT&T. Y en 74, la Universidad de California de Berkeley compra una licencia de Unix con acceso al código fuente. En aquella época, el copyright las leyes de copyright en Estados Unidos eran muy laxas, podría decirse. Y entonces, si uno tenía acceso al código fuente, pues uno podía empezar a ver el código fuente y empezar a programar y modificar cosas, ¿no? Entonces, la Universidad de Berkeley compra su licencia y ahí inicia la historia de los BCDs, ¿no? Bueno, en abril de 76 sale comercializada la primera máquina Apple I. La crearon unos hackers allá en California, que son Steve Jobs y Steve Wozniak, que eran hackers más que de cómputo, de hardware. Que crea una computadora. Antes las computadoras pues solo podían tenerlas los grandes institutos, las grandes empresas, porque era muy caro. Y cuando se comercializa el Apple I, pues ya las personas comunes y corrientes podrían tener una computadora en su casa, ¿no? Y es lo que marca el inicio del cómputo. Ulises, me parece que se cortó tu audio. ¿Podrías checar, por favor? Ok, sí. ¿Desde dónde se cortó? Perfecto, justo antes de que cambiaras de lámina. Ok, gracias. Entonces, ¿se sigue viendo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, en 77 se comercializa el Apple II. Y bueno, el 13 de diciembre de 77
Lo pongo como una fecha especial, no es porque yo haya nacido ese día, pero bueno, curiosamente ese día detienen al Alburquerque, a un supervillano y cracker, un cuate que ha sido odiado por décadas, ¿no? Que es un innombrable, ¿no? Creador de una empresa llamada Microsoft. Bueno, ¿por qué se le ha odiado desde hace mucho tiempo? Pues fue el primer cuate que empezó a ponerse rudo con las licencias de software, con su software, y empezó a mandarles correos electrónicos a las personas para que no piratearan su software, y empezó a crear los virus de computadora para tratar de castigar a las personas que se pirateaban su software. Y bueno, entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, es básicamente la antítesis de el hacker del software libre, ¿no? Ok. En enero de 78, sí, primero de enero de 78, se publica en Estados Unidos el Copyright Act de 76, que es una modificación a las leyes de copyright en donde se vuelven más estrictas. Y básicamente ahí es donde inicia el licenciamiento de software como lo conocemos, en donde pues ya podían llegar las empresas y vender licencias de software y cobrar por esas licencias, como lo conocemos, con las restricciones que se tienen. Uh-huh. Y entonces, obviamente, todo el mundo del cómputo, que era muy abierto, donde todo el mundo compartía sus desarrollos, empieza a cerrarse y todo el mundo empieza a decir, bueno, esto es mío y esto es mío, y como es mío, lo vendo, y empiezo a demandar a las personas y empiezan a vender cosas que yo pienso que son de propiedad intelectual y cosas así. Bueno, en Berkeley, la Universidad de Berkeley tenía una versión de Unix que estaban desarrollando, y en 1980 lanzan la versión 4. ¿Sí? En 1981, en el lado del mundo de la computadora personal, se comercializa la primera computadora personal de IBM. IBM, a la hora de que ve a Apple que empieza a vender computadoras personales, dice, me están comiendo el mercado. Y entonces se lanza con la IBM, llama, o más bien llega el personaje innombrable y hace el negocio de su vida con IBM, vendiéndoles el sistema operativo que ni siquiera había desarrollado él, ¿no? Y les vende un esquema de licenciamiento donde básicamente por cada computadora que se venda tienen que pagar una licencia, ¿no? Todo el mundo dice que este cuate innombrable llega a IBM y hace el negocio de su vida, pero lo que no dicen es quiénes eran los papás de este cuate innombrable, porque no cualquier cuate llega con los directores de una mega empresa como IBM en esa época y se los chamaquea. ¿Sí? Entonces, si quieren ver cómo fue historia, revisen quiénes son los padres del director, del CEO en aquella época de Microsoft. Ok. En febrero de 82 sale el procesador 8286, ¿sí? Y bueno, en agosto de 82 se comercializa la computadora Commodore 64. Lo pongo porque también tengo mucho cariño a esta computadora, por ahí tengo la mía, fue mi primera computadora. Y no era como la PC de IBM ni como la Apple II, que eran computadoras completas que tenían su monitor, bueno, pues, tenían todo. La Commodore, pues básicamente era teclado y computadora, pero no tenía, la unidad de disco se vendía por separado, le tenías que conectar un monitor por separado, pero la ventaja que tenía es que costaba como 4 veces menos. Entonces, Santa Claus se le podía regalar a un niño como yo. Bueno, entonces, en 83 se libera la versión 5 de Unix de AT&T, con lo cual AT&T dice, esta versión de Unix es incompatible con las versiones anteriores de Unix. Y
fue como una forma de bloquear a la Universidad de Berkeley para que sacara sus versiones de Unix, ¿no? Y por eso las versiones de Berkeley de BSD se quedan en la versión 4. Ok. En 1983, Richard Stallman anuncia el proyecto GNU, que a la hora de ver que todo el mundo del software empieza a cerrarse, empieza a volverse todo muy restrictivo, dice, hay que rescatar al mundo del software para tener la libertad que siempre habíamos tenido. Y crea el proyecto GNU. El proyecto GNU significa GNU no es Unix. Y básicamente es crear un reemplazo del sistema operativo tipo Unix, bueno, un reemplazo de Unix, con software libre que tenga algún tipo de licencia que permita las libertades que tenían, ¿no? En 84 renuncia a su trabajo en el MIT para no tener problemas de que le digan qué hacer y se dedica totalmente al proyecto GNU. En 85 crea la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre. ¿Sí? En ese año 85 también sale el 83-86 de Intel, que básicamente es la arquitectura que se mantiene hasta el año 2000, ¿no? De 32 bits de computadoras tipo PC. Bueno, en 89 la Fundación de Software Libre libera la licencia GPL, ya crea una licencia formal para dar las libertades del software libre. ¿Sí? En 90, en la parte de California, en Berkeley, surge la licencia BSD para poder desarrollar el Unix BSD de manera libre, ¿no? O programas para Unix BSD de manera libre. En ese mismo año se decomisa el proyecto ARPANET, o sea, la red de computadoras que está en las universidades, se termina. En 91 se publica la versión 2 de la licencia GPL. Y bueno, aquí, como en esta década del 80 a los 90, se crea el software libre y las licencias libres. Vamos a hablar un poco de lo que son las libertades del software libre. Las libertades del software libre originalmente decían, tú tienes que tener 4 libertades para que el software pueda ser libre, ¿no? La libertad de uso quiere decir que tú puedes usar el software para lo que quieras, ¿sí? Nadie te puede restringir para qué lo puedes utilizar. Bueno, la licencia ya se ha expandido no solo al software, sino al hardware. Y se puede expandir a más cosas también, a los trabajos publicados, cosas así. Pero bueno, en esa época, en los 80s, era específico para el software. Entonces, la libertad de uso. No pueden restringir quién lo puede usar, ni cómo lo puede usar. Lo pueden usar para lo que sea. La libertad de distribución, en donde el software se puede distribuir como se antoje a uno. Uno lo puede vender, uno lo puede regalar, uno puede pagar porque se lo lleven. Lo puede meter en una cajita bonito y venderlo o regalarlo, no sé. Y no hay problemas en ello. La licencia lo permite. La libertad de modificación, en donde uno debe de poder, si uno le llega una copia, uno debe poder modificarlo como sea. ¿Sí? Si uno lo quiere mejorar, lo puede mejorar. Si uno lo quiere empeorar, lo puede empeorar. ¿Sí? No hay libertad, o digo, no hay restricción en eso. Obviamente, algunas licencias mantienen ciertas limitaciones para que uno no llegue y destruya el software. Pero bueno, para uso personal, pues uno puede hacer lo que quiera. Entonces, la modificación, para tener uno acceso a la modificación, uno tiene que tener acceso al código fuente. Y bueno, la última libertad es la distribución de copias modificadas. Si yo llego y modifico el software, debo de poder distribuir libremente esas copias como yo quiero, ¿no? Si algo cumple con esas 4 libertades, es software libre. Si no se cumple con esas libertades, no se cataloga como software libre, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la historia. En enero de 91, el CERN, ¿sí? Que es el
el instituto de investigación que se encuentra allá en Suiza, en donde está el acelerador de partículas, ¿no? Un cuate tipo llamado Tim Berners-Lee desarrolla y libera en 91 lo que es la tecnología de la web, la World Wide Web, con la cual pues se crea lo que es la web. Y él desarrolla el navegador y el servidor HTTP y el protocolo HTTP y el HTML, ¿no? Y entonces eso se libera al público para que todo el mundo pueda crear páginas web. Uh-huh. Y ese mismo año 91, Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, llega y pues libera, crea un documento legal que es el High Performance Computing and Communication Act, en donde básicamente crea el Internet, ¿no? O sea, la infraestructura que se tenía de las redes la libera para que las empresas privadas puedan llegar y comercializar Internet. Uh-huh. Entonces ahí se crea el Internet en 91. En 91 llega un chavito de Finlandia que, jugando con Minix y herramientas de GNU, produce el kernel de Linux. ¿Sí? En aquella época, más o menos, el proyecto GNU ya tenía todas las aplicaciones de Unix en su versión libre, pero les faltaba el kernel. Uh-huh. Entonces, cuando llega Linus Torvalds y crea el kernel, pues empieza a completar lo que es el sistema operativo GNU, ¿no? En 1992, en Berkeley, California, se libera la 386 BCD, que era una port de la arquitectura para arquitectura de PC 386 de la versión de Unix BCD, la cual, según tengo entendido, estaba libre de código propietario, ya no tenía código de AT&T, aunque todavía había broncas legales con AT&T por partes del código de Unix, ¿no? En agosto de 92 sale la primera versión de una distribución de Linux, que no fue la primera, pero fue la más popular, que fue Soft Landing Linux System, ¿sí? Por un tipo llamado Peter McDonald. Uh-huh. Okay. En 1993, el CERN decide liberar el código y el protocolo de la web libre de regalías, ¿no? Ese mismo año 93 surge NetBSD, que es un software libre también con licencia BSD, que estaba basado en el BSD Lite de Unix de Berkeley y el 386 BSD. En julio de 93 se crea la distribución de Linux Slackware, ¿sí? Por Patrick Bortnick. Esta es de las distribuciones de Linux más populares que existen desde el año 90 hasta el año 2000, ¿no? ¿Sí? Casi todas las personas que iniciaron en Linux por ahí por los 90s empezaron a utilizar Slackware, ¿no? En 93, también el 6 de agosto, se crea Debian, ¿sí? Otra distribución de Linux por Ian Murdoch. Uh-huh. Esto fue sobre todo porque la otra distribución de Linux existía, tenía muchos bugs, entonces dijeron, vamos a desarrollar nuestras propias versiones. Uh-huh. Y se fijan, hasta el 14 de marzo de 94 es cuando se libera la versión 1.0 de Linux, o sea, Linux todavía no era estable, el kernel. En 94 se lanza la versión 4.4 de BSD con la versión 4.4 Lite, que era completamente libre de todo código propietario de Unix. Y en agosto de 94 sale la primera versión de Red Hat, ¿no? Entonces aquí es donde empiezan a surgir en los 90 las distribuciones de Linux. 94, este punto es muy importante para México. Un compañero de ahí de la Facultad de Ciencias, Miguel de Icaza, ¿sí? Que estaba estudiando la carrera de matemáticas, desarrolla un programa que se llama Midnight Commander,
y lo integra al proyecto GNU y lo libera bajo licencia GPL2. ¿No? Esto lo hace a los 18 años, casi cuando está entrando a la universidad. En 95, curiosamente, se disuelve el grupo de investigación de sistemas de cómputo allí en la Universidad de Berkeley y se deja desarrollar la distribución de Unix, bueno, la versión de Unix de BSD, dejando su última versión en la BSD 4.4 Lite, versión 2, ¿no? Que fue la última versión que salió de Unix BSD. Pero a partir de lo que se tenía, empiezan a salir otras distribuciones, otras versiones de Unix. Ya habíamos dicho el NetBSD que ya salió OpenBSD, sale FreeBSD, y varias distribuciones de BSD. ¿Sí? El software libre no solo es Linux, sino también son los BSDs. Bueno, en 95 se crea la empresa Red Hat Software, que obviamente toma la distribución Red Hat y la empieza a comercializar. Esto también se crea un parteaguas porque antes el software libre se decía que pues, no era un modelo que fuese rentable económicamente. Y entonces Red Hat empieza a crear un modelo empresarial alrededor de la distribución de Linux Red Hat. En 95 se le libera la primera versión de Apache, el servidor web de Apache, que fue el principal servidor web hasta por mucho tiempo. En 97, Miguel de Icaza, aquí en la UNAM, junto con Federico Mena, fundan el proyecto GNOME. GNOME, supongo que la mayor parte de las personas conocen lo que es GNOME, pero quien no lo conozca, pues es un escritorio para sistemas tipo Unix, el cual es bastante poderoso y algo pesado para mi gusto. Bueno, pero pues fue un boom en su época. De hecho, después Miguel de Icaza, con el proyecto GNOME y todos los programas que desarrollaron el proyecto GNOME, crea una empresa que se llama Simian, y en 2000, inclusive sale en la revista Times, si no me acuerdo, si me acuerdo bien. Bueno, en 98 también se funda una empresa que es Google, ¿sí? Por Sergey Brin y Larry Page. Y esta empresa, pues está basada en su proyecto de tesis, pero empieza a utilizar el software libre para poder crear toda esa infraestructura. ¿Sí? Entonces, Google a veces se le critica mucho porque dicen que aprovechó mucho el software libre para llegar a ser la empresa que es hoy, ¿no? Sí, al principio llegó y dijo que iba a ser buena, tentó a los grandes pensadores del desarrollo de software para que trabajaran para ellos, ¿no? Y después cambió sus políticas. Bueno, en el año 2000, después de una huelga en la UNAM, se crea un grupo de usuarios de Linux en la Facultad de Ingeniería aquí en nuestra facultad. Esto fue por iniciativa de, según yo, fue de estas personas, ¿sí? De Alejandro Parasimón, de David Gómez Noguera, de José Juan Cas, Casimiro, que le llamábamos Cas, y de otro compañero que no me acuerdo de su nombre. De hecho, si me está viendo, que me disculpe, me dijo su nombre una vez y no me acuerdo de su nombre, pero generalmente lo conocíamos como el Kame, ¿no? Estos alumnos se acercaron con el ingeniero José Carrión porque querían crear un grupo de usuarios de Linux en la Facultad de Ingeniería. Y el ingeniero Carrión se animó y los llevó con el doctor Jesús Savage. Y Jesús Savage le dio el visto bueno al proyecto y les dio un laboratorio para crear Gulfi. Y ese laboratorio pues es actualmente el que tiene Litzol, ¿no? Pues ahí empieza la historia del grupo de usuarios de Linux en la Facultad de Ingeniería. En agosto de 2000, sale
la arquitectura de 64 bits por parte de AMD. Digo, Intel trató de sacar su arquitectura de 64 bits también, pero como era incompatible con la de 32 bits, no fue tan popular. En 2002 se da el primer Congreso Nacional de Software Libre. ¿Sí? Yo me acuerdo que asistí, fue ahí en la Torre de la Ingeniería, fui con Mario Solís, ¿no? Y había un cuate bastante curioso, un barbón, así, se veía impresionante, ¿no? Que de hecho aquí está entre las personas que están viendo la conferencia, que era Gunnar Wolf, ¿no? Que fue de los organizadores, si no es que el organizador principal del Congreso. En 2003, Gunnar Wolf se convierte en el primer developer de México. Uh-huh. Era, junto con Miguel de Icaza, las personas más visibles dentro de la comunidad del software libre en México, ¿no? En aquella época. Y en 2003 surge Litson, que básicamente fue un cambio de nombre de Kulfi, sí, pero pues busca integrarse de manera más formal en la facultad como laboratorio de investigación y desarrollo de software libre, ¿no? Obviamente el ingeniero Juan Carrión fue el responsable del grupo, el que nos apoyó, y de hecho fue el que nos pidió que cambiáramos el nombre para poder integrarnos mejor a la facultad. Y bueno, los integrantes originales del grupo, espero que no me falte nadie, ¿sí? Por lo menos los que estaban más activos. Éramos, bueno, estaba yo, estaba César Clemente, Samuel Flores, que tenía el apodo de Cerealito, ¿sí? De hecho dice que hasta en su casa le llamaban Cerealito, ¿no? David Gómez Noguera, Cristian Lete, Arturo Martínez, Romeo Sánchez Verdejo, Rubén Silva Castillo. Rubén Silva fue el primer representante del grupo, fue como el presidente del grupo en aquella época, el primero que hubo, ¿no? Y Mario Solís, ¿no? Entonces estos fuimos las personas que empezamos a desarrollar Litson. El 29 de noviembre de 2004 trajimos a Richard Stallman, fue un ciclo de conferencias y por parte del Litson y de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Computación, sí, trajimos a Richard Stallman a México, ¿sí? Y dio su conferencia El peligro de las patentes para el software. Fue bastante curioso porque tuvimos broncas con la división porque no querían traer a Richard Stallman. Decían que era un hippie, que pues, no podíamos traerlo a la universidad. Después dijimos, no, pues el cuate pues, es doctor y es un cuate picudo en el área de cómputo, ¿no? Tiene artículos publicados y, y muy probablemente lo estudia en la facultad. Entonces, bueno, por las credenciales académicas, pues no tuvimos problemas en traerlo, pero la facultad de repente llegó con el director y le dijo, no podemos traer a Richard Stallman porque tenemos convenios con Microsoft y pues nos meterían broncas. Y entonces ahí fue donde el director básicamente los mandó a volar y nos dio autorización para traer a Richard Stallman. Y bueno, varias personas dieron conferencias, un ciclo de conferencias, pero Richard Stallman atascó el auditorio. De hecho, no se podía pasar en aquella época. Bueno, en 2005 surge el proyecto Arduino, donde surge el hardware libre, ¿no? Esto es muy importante, las licencias de software libre no solo se quedan en el software, sino empiezan a irse hacia otros lados, y entonces tenemos hardware libre también, ¿sí? En junio de 2007 se libera la versión 3 de la GPL, precisamente porque empieza el software, lo empiezan a atacar muy fuerte con las patentes de software, demandando a las personas por infringir patentes, y con eso frenan el desarrollo del software libre. Bastante rudo, entonces la Fundación de Software Libre saca la versión 3, ya tiene puntos que protegen las patentes de software. En 2008 surge el proyecto RepRap, que es crear una impresora autorreplicable y libre. Sí. El 30 de marzo de 2010 surge Systemd. ¿Sí? Quería hablar con eso, pero ya no.
Y el 16 de octubre de 2013, otra vez volvemos a traer a Richard Stallman a la ingeniería. ¿Ah? Bueno, me quedo ahí porque de seguro continúa la historia del software libre, pero ahí yo ya me separé un poco del software libre, ya empecé a trabajar y meterme más en cuestiones personales. Y entonces ya no me siento tan apto para seguir comentando de ahí en adelante, ¿no? No puedo decir que el software libre, a final de cuentas, es una sopa de piedras, ¿no? La sopa de piedras es la metáfora en donde alguien llega y pone las piedras en una cazuela y empieza a cocinarlas. Y a las personas que van pasando y van empezando a mirar, van poniendo algo para la sopa y alguien pone algunas verduras y alguien pone carne y alguien pone algo más. Y al final todo el mundo come de la sopa de piedras, ¿no? Ese es el software libre, ¿sí? Es muy diferente al comunismo marxista, donde llegas y te liberas de la opresión, ¿no? Y entonces te apoderas de la misma producción y después te sucede como la Unión Soviética, ¿no? Aquí en el software libre no, aquí en el software libre todos nos beneficiamos del software libre, ponemos todos un poco y todos ganamos mucho, ¿eh? Es muy interesante el desarrollo. Y al final el software libre tiene que ver con esta lucha entre la libertad y la esclavitud, ¿sí? El software propietario muchas veces tiende a esclavizarte. La esclavitud es que tu trabajo no te pertenezca, ¿no? O sea, tengas que pagarle a alguien parte de tu trabajo. Si tú trabajas y entonces parte de tu trabajo le pertenece a alguien. Entonces, con una licencia que tienes que estar pagando a cada rato, pues en realidad te está esclavizando, en donde tú tienes que estar pagándole parte de tu trabajo, ¿sí? No me voy a meter porque no hay mucho tiempo, pero pues básicamente es esclavismo y sobre todo con el esquema que se tiene actualmente en donde cada vez más los sistemas cerrados quieren espiarte y meterte en una prisión digital, básicamente, ¿no? El software libre es todo lo contrario, busca la libertad, ¿sí? Inclusive la filosofía hacker busca la libertad, ¿no? En donde todos crezcamos, todos tengamos mucho y todos lo desarrollemos, ¿no? Pues bueno, eso sería todo en esta revisión rápida de la historia de el software libre. No sé si tengan algún comentario. Mm. Bueno, si eres programador novato, una de las cosas que se puede hacer es acercarte a grupos como por ejemplo Litson. Generalmente en software libre somos muy abiertos. Entonces te acercas a los grupos o a las personas que están en software libre para que lleguen, te asesoren, ¿sí? Y dentro del mismo Litsol pueden llegar y decir, pues queremos desarrollar tal proyecto, desarrollar tal cosa y empezar a contribuir. Gunnar Wolf es uno de los desarrolladores de Debian aquí en México, está muy metido en proyectos, también se puede uno acercar con él para ver qué se puede hacer, ¿sí? O inclusive, si tú tienes algo que tú quieres desarrollar, también podrías llegar y desarrollar tu propio software libre, ¿no? Lo interesante de Litsol, yo cuando me integré a Gulfi, ¿sí? Yo llegué y no sabía nada de Linux. Y estando conviviendo con las personas del grupo de usuarios de Linux, ¿sí? Con los gurús que existían en aquella época, empecé a aprender, ¿no? Y poco a poco, con mi iniciativa y con el tiempo, pues empecé a saber cada vez más. Y precisamente la interacción que se tiene en la comunidad del software libre, en la comunidad hacker, eh, uno va aprendiendo, uno va desarrollándose y uno va aportando. Entonces, lo que diría es, acércate a la comunidad, es muy abierta, ¿no? A veces uno es muy tímido, ¿no? Pero la comunidad, aunque somos introvertidos generalmente,
somos abiertos, ¿no? Nos gusta que nos pregunten también. Aquí,